Con respecto al problemita número 6, me está dando la reacción química con palabras. Entonces, y los números que están adelante son los coeficientes estequiométricos. Bien, entonces significa que tengo que hacer la fórmula de los reactivos y de los productos, y esos coeficientes son los que me permiten la igualación. Verifico, obviamente, acomodo los datos: 25 gramos de arsénico al 80% de pureza, y la incógnita es cuántos litros de dióxido de azufre se forma. Significa que tengo que hacer la apertura de esa pureza, diciendo 80 gramos de arsénico puro están contenidos en 100 gramos de arsénico impuro. Esos 25 gramos de arsénico que son impuros, ¿cuánto puro están contenidos? Bien, ¿y por qué tengo que pensarlo así? Porque primero me lo está dando de datos. Segundo, si yo calcularía lo impuro, ¿para qué coño calculo lo impuro si no puedo hacer estequiometría con lo impuro? Porque las impurezas no reaccionan, sino que reacciona lo puro. Bien, o lo puro es lo que yo tengo que hacer la estequiometría para ver cuánto de reactivo se forma. Entonces, ¿cuántos litros de dióxido de azufre se forman a partir de los 20 gramos de arsénico? 2 por 75, que es el peso atómico del arsénico, me van a formar 5 por 22,4 litros de dióxido de azufre. Vamos al problemita número 7, un problemita bastante lindo donde tengo que armar la reacción química. Carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para producirme cloruro de sodio más dióxido de carbono y más agua. Una vez que hago la ecuación química, igualo anteponiendo un 2 adelante del ácido clorhídrico y un 2 adelante del cloruro de sodio. Bien, acomodo los datos considerando que riqueza es lo mismo que pureza. Bien, y digo, 90 gramos puros del carbonato de sodio están en 100 gramos impuros de esta sal. ¿Cuántos gramos puros están en esos 25 gramos impuros? Calculo lo puro para entrar en la estequiometría y poder saber cuáles son los litros de dióxido de carbono, disculpen, me estoy mareando con el otro problema, que se forman con ese rendimiento. Quiere decir que la incógnita de este problema es el rendimiento práctico. Bien, en muy pocos problemas el rendimiento práctico es la incógnita del problema. ¿Y por qué deduzco esto? Porque cuando yo hago la estequiometría para saber cuántos litros de dióxido de carbono se forman a partir de los 22,5 gramos de carbonato de sodio, ese resultado, esos litros de dióxido de carbono, es el rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque surge por una estequiometría de reacción hecha. Bien, y me está diciendo los litros de dióxido de carbono con un rendimiento del 70%. Entonces quiere decir que ese rendimiento teórico, los 4,75 litros de dióxido de carbono, son cuando hay un 100% de rendimiento. Bien, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se forma con un rendimiento del 70%? Bien, quiere decir que lo que me está pidiendo es el rendimiento práctico. Vamos al problemita número 8, un problemita bastante lindo de fórmula mínima molecular, bastante fácil, donde tengo 50% del elemento X, que tiene un determinado peso atómico, por consiguiente 50% del elemento Z, que su peso atómico es 20. Debo calcular la fórmula molecular, significa que debo hacer los pasos que yo les he enseñado de la receta de cocina. Bien, el porcentaje lo divido en el peso atómico del elemento respectivo. A eso el resultado veo el más chico, divido a todos y esos son los subíndices de la fórmula mínima, bruta o empírica. Bien, donde me da X2Z. Bien, esa sería la fórmula mínima o empírica. Bien, para sacar la fórmula molecular, yo debo sacar el factor. Bien, haciendo peso molecular de la fórmula molecular sobre peso molecular de la fórmula mínima. 80 que me está dando de dato, saco el peso molecular de la fórmula mínima, que es 40, saco el factor que es igual a 2, multiplico por los subíndices y tengo la fórmula molecular. Bien, vamos al problemita número 9, también de fórmula mínima y molecular. Tengo el porcentaje de carbono, de hidrógeno y de oxígeno
Hago exactamente lo mismo, saco la fórmula mínima, saco la fórmula molecular porque saco el factor y el factor me da 5, no me da 2. Bien, entonces significa que eso es falso. Bien, cuando voy al inciso número 2, yo tengo que trabajar con la fórmula molecular, porque la fórmula mínima no existe, es una relación. Bien, el compuesto tiene su fórmula molecular. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿cuántos átomos de carbono hay en 20 gramos de ese compuesto I? Pero lo de arriba por estequiometría son con los datos y los valores y todo lo que veo de la fórmula molecular. O sea, en 150 gramos de ese compuesto I hay 5 por el número de Avogadro de átomos de carbono. A su vez, en un mol del compuesto I, al ver la fórmula molecular, digo que hay 5 moles de átomos de oxígeno. Bien, y para el último inciso me hago la pregunta, ¿cuántos gramos pesa una molécula de ese compuesto I? El número de Avogadro de molécula van a pesar el peso molecular, que es 150. Bien. Y respecto al problemita número 10, un lindo problemita, está correctamente bien igualada esa reacción. Tengo 200 gramos de plata al 92,5% de pureza. Debo determinar los moles de la sal de plata que se forman. Bien, para eso lo que debo hacer primero es abrir esa pureza. 92,5 gramos puros de plata están en 100 gramos impuros. En esos 200, porque son impuros, calculo lo puro para poder entrar en estequiometría. Bien, una vez que calculo los gramos puros, digo cuántos moles de nitrato de plata se forman a partir de los 185 gramos de plata. Lo de arriba surge por estequiometría, 3 por 108 gramos de plata, que es el peso atómico de la misma, me formarían 3 moles de nitrato de plata, los 185X. Y para ver el inciso B, que me pide el volumen de solución de ácido nítrico 0,1 molar expresado en litros. Bien, ahí están un poquitito de soluciones. Quiere decir que lo que hago primero es calcular los moles de ácido nítrico que reaccionan con los 185 gramos de plata, y una vez que he calculado esos moles, hago la apertura de la concentración molar, o sea de 0,1 moles, bien, que están en 1 litro, esos 2,28 moles de ácido nítrico, ¿en qué volumen de solución se encuentra?